Parmenas Radio presenta Línea de Tiempo. Estamos en su programa La Línea del Tiempo. Sintonízanos en parmenasradio.org. Su servidor, el padre José Luis Bautista González. Cada 2 de agosto, desde tiempos inmemoriales, se celebra la memoria litúrgica de Nuestra Señora de los Ángeles. Yo les he dicho en varias líneas del tiempo que los países europeos, como decía el gran pensador católico inglés o franco-inglés Hilaire Belloc, la fe es Europa y Europa es la fe. Por eso él apuntaba en algún libro la crisis de la civilización. Él consideraba que Europa cayó en crisis porque dejó a un lado su fe católica. Y claro, habrá masones y ateos y agnósticos que podrán decir, ¿qué tiene que ver la Virgen María en la línea del tiempo? Pues yo creo que quienes digan eso, pues habrán de ser personas poco instruidas e ignorantes, porque toda Europa, desde el bautizo de Clodoveo en Reims, Pont Remigio, en el año 498, no podemos entender Europa sin la fe católica. Por tanto, es parte de la línea del tiempo. Hoy quiero explicar brevemente a la advocación de Nuestra Señora de los Ángeles allá en Asís. Y yo quiero explicarlo desde la historia, porque la Iglesia Católica está inserta en la historia occidental. ¿Por qué aquel 2 de agosto del año 1216, en ese templo pequeñito de 5,5 metros por 3 metros, en aquellos terrenos que le pertenecían a los padres benedictinos, al lado del monte Subiaco, está íntimamente ligado a la orden de frailes meronores? Explicaré, y lo explicaré haciendo una retrospectiva histórica. ¿Por qué esa pequeña capilla desvencijada, pequeña, por qué se le daba el título de Nuestra Señora de los Ángeles? Existen dentro de los anales de la historia dos teorías. La primera no tan documentada y la segunda documentada por la tradición oral. La primera se remonta al año 360, siglo IV de la era cristiana, donde se afirma que llegaron unos ermitaños de Oriente trayendo unos vestigios, reliquias de la Virgen María, y por eso en aquel lugar pequeño le pusieron a este lugar la morada de María. Pero esta teoría no está bien documentada. Hay una más documentada por la tradición oral que se remonta antes de que Francisco naciera, que se decía que en aquel campo de robles se escuchaban la voz de los ángeles. Y si esa capilla estaba dedicada a María, entonces se le llamó Nuestra Señora de los Ángeles. Esta ha sido más avalada por la tradición oral. Pero podemos pensar, ¿por qué Francisco de Asís
está ligado a esta capilla, que hoy está recubierta por la hermosa Basílica de Asís. Miren, si nosotros leemos la leyenda escrita por el tercer superior de la Orden de Frailes Menores, San Buenaventura, y si leemos la leyenda de los tres hermanos, podemos recordar que en el año 1207, allá en San Damián, Francisco escuchó 3 veces esta expresión junto a un crucifijo: repara mi iglesia porque se está cayendo. La expresión es literal y Francisco de Asís pensó que era literal la acción de reparar los templos. Quitó parte del pecunio de su papá y reparó la iglesia de San Damián, con el consiguiente enojo de su papá. Y así fue reparando algunos templos y llegó al pequeño templo de la advocación de Nuestra Señora de los Ángeles y lo reparó. Y claro, él lo reparó con sus propias manos. Subía al monte Subiaco y ahí traía la piedra y él reparó ese pequeño templo con un altar y al frente un pequeño campanario. Repara mi iglesia San Francisco porque se está cayendo. Él lo entendió literalmente, pero más bien la odisea que se iba a realizar en el siglo XIII era a partir de la experiencia íntima y personal de un solo hombre que fue Francisco de Asís. Que de hecho Francisco no se llamaba Francisco, era el sobrenombre que su papá le ponía, porque cuando su papá, que era un gran comerciante en telas, iba a las Galias, a su hijo le gustaba ir con él y le empezó a llamar Francesco, que se traduce como el afrancesado. Después nosotros sabemos la vida de Francisco. Se despojó de sus vestiduras de oropel, se las entregó a su papá Bernardone y a doña Pica delante del obispo Guido y le dijo: papá, esto te pertenece a ti, mi cuerpo le pertenece a Dios. Ojalá que muchos recordáramos que nuestro cuerpo le pertenece a Dios y no nos fabriquemos hilarantemente derechos que no nos pertenecen a los seres humanos, porque nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Y ahí empezó la travesía espiritual de Francisco. En los años siguientes se estableció con otros hermanos en el año 1209 y 1210. Pero ciertamente se establecieron junto a aquel pequeño templo llamado Nuestra Señora de los Ángeles o la Porciúncula, porque era una pequeña porción de tierra dedicada a María. Ellos sabían que esa tierra no les pertenecía y recurrió Francisco al obispo. El obispo dijo: yo no te puedo dar ningún templo porque no los hay. Después fue a ver a los canónigos y también los canónigos no le dieron templo. Al final va a ver los padres benedictinos en el monte Subiaco y en el año 1211 le ceden el templo y la tierra adyacente con un trato maravilloso. Nos vas a dar cada año un canasto con peces. Pero lo maravilloso fue esto, y Francisco, que tanto amaba a la Virgen María, se maravilló. Primero,
porque el templo estaba dedicado a María. Segundo, porque ahí iba a iniciar lo que sería después la orden de los frailes menores. Y tercero, porque nunca se iban a alejar de ahí ellos. Ahí empezó, junto a la porciúncula, esta grandeza de la orden de los frailes menores, que tanto bien han hecho miles y miles de franciscanos, no solo en la evangelización, sino también en el martirio. Y precisamente en ese lugar se despojó de su cabellera Santa Clara de Asís para iniciar la aventura, valga la expresión, en la iglesia de la rama femenil de las Clarisas. Y ahí empezaron a estar con Francisco 10, 20, 30, porque Francisco poseía el don de atraer, de llevar consigo. Porque si esto empezó en el año 1211, cuando murió en el año 1226, ya eran 1000 franciscanos. Pero, ¿dónde está lo grandioso del acontecimiento visible de Nuestra Señora de los Ángeles? Él había ido a ver al Papa Inocencio III, al gran Papa Inocencio III, que a mi parecer fue el Papa que tuvo mayor poder ante la autoridad civil. Inocencio III reinó en la iglesia del año 1198 al año 1216. Y le concedió de placet, de palabra, no con un documento oficial, precisamente el permiso para que se fundaran la orden de los frailes menores y la orden de los dominicos. Pero si a ustedes les gusta la pintura, hay una famosa pintura de Giotto donde pinta al Papa Inocencio III dormido con su tiara. Yo creo que ningún papa habrá dormido con su tiara porque era muy pesada, que representaba los 3 poderes de la iglesia. Pero es el famoso sueño de Inocencio, donde Inocencio está durmiendo y Francisco está sosteniendo la iglesia. Es decir, aquella expresión que en el año 1207 había escuchado de los labios de nuestro Señor Jesucristo: Francisco, repara mi iglesia porque se está cayendo, no se debía precisamente a la reparación física de la iglesia, sino se debía a la reparación espiritual. Y estos 2 grandes pilares del siglo XIII, el español Santo Domingo de Guzmán y el, italiano, no le llamaríamos italiano porque Italia se configuró hasta 1870, y el gran hombre de Asís, fueron los 2 hombres que Dios escogió para que pudieran reparar a la iglesia católica que se estaba desmoronando. Pero fue el sucesor de Inocencio III el que aceptó la orden y el que dio el permiso precisamente para que cada año, solo 24 horas, se diera la indulgencia plenaria, la remisión de todos los pecados, el 2 de agosto de cada año, a partir del año 2016. Pero ¿qué pasó ese 2 de agosto del 2016? Este hombre, San Francisco de Asís, iba a morir 10 años después, y precisamente en este pequeño templo, en la Porciúncula, tuvo una visión extraordinaria. Contempló al Divino Maestro, a Jesucristo.
del lado izquierdo en el altar. Y del lado derecho contempló a la Virgen María, que le hablaron, que coloquiaron con él, pero en medio una gran cantidad de ángeles que adoraban a Dios y a la Santísima Virgen María. Por eso, hace ya 810 años, se dio este portento. Y a partir de ese momento, al contemplar a Jesucristo con su madre y con una multitud de ángeles, se le denominó, si ya por tradición, ya como un hecho efectivo, Nuestra Señora de los Ángeles. Tan ligada al trabajo apostólico y evangelizador de los padres franciscanos. Bajo ese coloquio espiritual, Francisco pedía a Jesús y a la Virgen María una gracia, de que quien entrara en ese estrecho templo pudiera perdonársele los pecados, las consecuencias del pecado que no perdona el sacramento de la confesión. Y ciertamente le dijeron sí, pero que se lo tenía que decir al vicario aquí en la tierra, que es el Papa. Fue con el Papa y le pidió esta indulgencia, no para él, no para los franciscanos, no para los bienhechores, sino se lo pidió para toda aquella persona que ingresase al templo y que estuviera arrepentida de sus pecados. Recordemos que en aquel tiempo se pesaban las indulgencias económicamente hablando. Ese fue el problema que de raíz molestó a Martín Lutero, pero que tristemente no tuvo la madurez de tener otra actitud hacia esto. Y el Papa Honorio III le preguntó, ¿y por cuántos años pides esta gracia? Y Francisco le contestó, tal como se consigna en los anales de fines del siglo XIII, no quiero años, quiero ganar almas. Pero uno puede pensar, bueno, ¿por qué la puerta? Y apenas lo vivimos en el año 2025 con la bula que el Papa Francisco, que en paz esté, pedía que fuera la puerta santa, porque en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, Jesús dice, yo soy la puerta. Y desde el año 1300, tal como lo consigna el gran florentino Dante Alighieri en la Divina Comedia, y también lo consigna Petrarca, y claro, me refiero a grandes literatos que eran católicos, que no les daba vergüenza decir que eran católicos. Hoy hay uno que otro escritor que se dicen ateos y que soliviantan a los demás a que también sean ateos. No, yo me refiero a Petrarca, me refiero a Dante, católicos que también cruzaron la puerta. Yo soy la puerta, y Jesús es la puerta, y quien pase por la puerta, las consecuencias del pecado, el pecado de reato, se perdonan. Pero también cuenta la tradición que cuando salía, después de haber visto al Papa, el Papa le preguntó, ¿quieres un documento? No. Los ángeles son los testigos, Jesús es el que escribe el documento y la Virgen María lo avala. Y no hubo documento. Que de hecho en las biografías de Francisco no está. Ni en la leyenda de los tres hermanos, ni en la leyenda mayor de San Buenaventura, ni en las constituciones de Francisco. Es hasta el año 1600, perdón, 1000
1268 en adelante, cuando se afirma que un franciscano que había conocido a Francisco había escuchado de él que el Papa le había dado el permiso para que cada año todos los que pasaran por aquella puerta tan estrecha se les perdonara el pecado. Uno puede pensar, ¿será cierto esto? Sí. Pasa como lo que en México se denomina el siglo del silencio en cuanto a las apariciones marianas de la Virgen de Guadalupe. Pero claro, nadie puede negar el hecho guadalupano, como nadie puede negar esa relación tan profunda que tuvo Francisco con Jesús. Y claro, esta visión que tuvo en la Porciúncula el 2 de agosto del año 1216 se cristaliza 8 años después, cuando Francisco está en el Subiaco haciendo una oración y de pronto ve un ángel con 6 alas. De ahí que San Buenaventura hable de las 6 vías para llegar a la intimidad con Dios en su libro Itinerario de la mente a Dios. Y en aquel momento quedó estigmatizado en las manos y en los pies. Quisiéramos ser como Francisco de Asís y que una sola persona, y les he de decir que en todos los libros de historia está consignado Francisco. El pobre Francisco, que habría que estudiar, insisto, su vida, tal vez para no dejarnos llevar por aquella película Hermana Sol y Hermana Luna de Zeffirelli, porque cuando alguien habla de que Francisco es pacífico, pues yo creo que no, porque él manda en sus constituciones que los franciscanos lleven un arma y que la pueden utilizar cuando sea menester. Y si uno recuerda el diálogo que tuvo con aquel jefe musulmán en el Cairo, Francisco le dijo, y si tú no te conviertes al catolicismo irás al infierno. No es tan pacífico Francisco. Él tenía la caridad predicando en la verdad. Y es por eso que a lo largo de los siglos varios papas consideraron no solamente aquel 2 las indulgencias, sino que después se extendió a los templos franciscanos. Y claro, si estamos transmitiendo desde Puebla de Los Ángeles, ahí está precisamente cómo el acontecimiento histórico del siglo XIII tiene repercusiones en el Nuevo Mundo, siglo XVI, y cómo la esposa de Carlos I de España y V de Alemania, Isabel, el 28 de marzo de 1531, le ofrece a este lugar, a esta Puebla virreinal, su acta de nacimiento. 28 de marzo de 1532, y la denomina Puebla de Los Ángeles, el pueblo de Los Ángeles. Y así tuvo ese nombre. Un servidor ha estado en los pocos archivos que quedan en las iglesias, porque muchos archivos se quemaron en la mal llamada Reforma Juarista. Muchos archivos se quemaron y se perdieron en la Guerra Cristera, porque pues siempre ha habido odio a la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica hasta el día de hoy puede conjuntar en una misa 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 personas, y lo que mueve a los fieles no es que los acarrien en camiones o que les den un frutzi y una torta y 500 pesos, no. Ese es el odio que se le tiene a la Iglesia.
que por más que se le ha denigrado, la iglesia subsiste, porque tal vez los que no quieren a la iglesia no han leído nunca el libro de los Hechos de los Apóstoles. La defensa que hizo Gamaliel, el que fue preceptor de Pablo, sobrino de Gilel. Si la obra es del hombre, va a acabar por sí mismo. Y cuántas obras que han sido dadas por el hombre han acabado por sí mismas. Pero si la obra es de Dios, no se expongan a luchar contra Dios. Por eso en los archivos que yo he consultado, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII y siglo XIX, Puebla de Los Ángeles, ciudad de Los Ángeles, lugar de Los Ángeles, relicario de América, a donde podemos ver, no como se dice en el discurso oficial, que nos esclavizaron 300 años. No, si nos hubieran esclavizado, yo creo que los pobladores de este continente ya no existirían. Los españoles llegaron para quedarse y no tuvieron la actitud ni de las invasiones inglesas, ni alemanas, ni francesas, ni belgas. Baste ver el centro histórico donde está nuestra señorial catedral, donde hay miles, bueno, no miles, pero centenares de imágenes de los ángeles. San Miguel, San Gabriel, San Rafael, en el coro, en toda la estructura de la catedral. Por eso, con el respeto que me merece Zaragoza, que llegó a decir en un telegrama, porque los poblanos no lo recibieron bien: ¿cómo me gustaría apuntar mis cañones y destruir Puebla? Qué bueno que no lo hizo. Bueno, se murió antes. Bueno, se murió en la batalla del 5 de mayo del 62, él se murió en septiembre. Y por ahí hubo un presidente que se perpetuó en el poder 14 años, creo que fue Benito Juárez, que le cambió a esta Puebla el nombre. Ya no será Puebla de Los Ángeles, ahora será Puebla de Zaragoza. Bueno, mis respetos a la batalla del 5 de mayo, pero creo que la batalla definitiva por la cual los franceses se salieron fue la batalla presidida por don Porfirio Díaz, la batalla del 2 de abril de 1867. Pues esta es la historia de Nuestra Señora de los Ángeles. Aquí en Puebla hay varios templos dedicados a Nuestra Señora de los Ángeles, pero el templo que edificó con mucho trabajo fue el gran sacerdote Roberto Murrieta, que está en la 25 Poniente y 31 Sur. Y recuerdo al padre Murrieta por su vozarrón y porque él fue, junto con el padre Isauro Corona, uno de los oradores precisamente en la concentración que don Octaviano Márquez y Toriz y don Emilio Abascal y Salmerón hicieron que más de 100,000 poblanos hicieran un acto de desagravio por los desmanes que algunos chamacos del antiguo Colegio del Estado hicieron, ridiculizando los sacramentos en la Iglesia Católica. Pues esta es la historia, porque Europa es la fe y la fe es Europa, como decía Hilary Belloc. Muchas gracias.